Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast 1 a 1 de la Agencia Universitaria de Noticias. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante como las mujeres en política y para eso tenemos aquí a Linda Alay, quien es trabajadora social y es encargada de la unidad de género de la Secretaría General de la Presidencia. Linda, mucho gusto, muchas gracias por venir. Gracias, Katy, gracias a ustedes también, increíble este espacio, la verdad valoro mucho que desde la universidad se estén ampliando más voces, entonces vamos ahí a platicar bastante de este tema que, como tú decís, es súper importante y creo que a la mayoría de las personas que nos escuchan pues les va a interesar un montón. Claro, muchísimas gracias por estar aquí, Linda. En un contexto en el que históricamente las mujeres hemos sido marginadas políticamente, ¿cuáles consideras tú que han sido los retos más difíciles que han tenido que atravesar las mujeres en Guatemala, ¿verdad? En este caso, para lograr ocupar puestos políticos y que su voz sea escuchada. Qué fuerte pregunta, o sea, yo creo que justo empezar a hablar de participación política de las mujeres es también primero hacer como esa reseña histórica, ¿verdad? De todo lo que nos ha costado a nosotras, incluso poder estar hoy acá y que nuestra voz también sea tomada en cuenta, ¿verdad? Y yo creo que hay como tres elementos que rescato o que podríamos decir como que son los retos, ¿verdad? El primero, que la exclusión hacia las mujeres ha sido histórica. Realmente no llevamos ni el siglo en que las mujeres podamos votar, así como derecho. En el 44, por primera vez, en 1944, las mujeres son tomadas en cuenta para votar, pero solo las mujeres alfabetas, ¿verdad? Las otras mujeres que no sabían leer ni escribir y las personas de los pueblos indígenas no podían votar. Hasta 1965 se amplía el derecho al voto universal, ¿verdad? Entonces no llevamos ni un siglo en que podamos tomar una decisión tan simple como es quién queremos que dirija nuestro país, ¿verdad? Y hasta el 96 también, con la firma de los acuerdos de paz, ya hay como una incorporación también a otras mujeres que históricamente habían sido excluidas, que son las mujeres de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, creo yo que un punto importante y el primer reto es la exclusión histórica de los espacios de toma de decisión, que han sido la exclusión ha sido desde las leyes, ¿verdad? Ese como primer punto. Luego, un segundo punto que a mi parecer es bastante fuerte es la violencia política que se vive. O sea, vamos a ver. Pensemos en los primeros momentos cuando las mujeres querían participar en política. Se les juzgaba, se les violentaba de diversas formas, porque hay muchos tipos de violencias políticas, desde las violencias simbólicas, las violencias sexistas, las violencias físicas, ¿verdad? Entonces, tú decís, cuando una empezaba a abrirse brecha, se enfrentaba con esas violencias que lo que hacían era disciplinar a todas, ¿sabes? Es como bien fuerte, porque entonces tú empezás a ver que ella se está metiendo en política, pero están inventando, están difamándola, o hay persecución literal policíaca hacia ella, o en los primeros momentos, ¿verdad? Donde las mujeres empezaban, entonces las otras lo que les queda es miedo, ¿verdad? Es decir, ¿será que yo voy a poder? ¿Será que, y si me atrevo, me va a pasar lo mismo que a ella, ¿verdad? Entonces nos disciplinaban de diferentes formas. Y a la fecha, digamos, esta violencia política se manifiesta en las violencias simbólicas, ¿verdad? En los discursos que aún escuchamos, en cómo debe verse las mujeres que están en política. O sea, una mujer en política debe verse entacuchada también, entaconada, con su pelo maravilloso. Y una mujer en política no puede verse con una indumentaria, o no puede verse con botas altas. O sea,
Entonces, eso, cómo debe verse también es parte de la violencia psicológica, la intimidación, las amenazas que se les hacen, ¿verdad? O sea, mira, y aparte, en términos generales, la violencia, ustedes es política. O sea, todo el mundo le da miedo meterse a política, ¿verdad? Porque dicen, no, la política es algo que está mal, la política es sucio, la política es... algo te va a pasar si te metes ahí, ¿verdad? Eso en términos generales, pero hay un discurso específico hacia las mujeres que es bastante fuerte, que busca desmovilizar, ¿verdad?, a la acción de las mujeres en la participación. Luego, pues, estas agresiones, ataques, y ojo, y termino con este segundo reto, que es el de violencia política, que no es solo a quienes se atreven a participar en espacios de toma de decisión, ¿sabes?, a disputarse lo público, sino también es a quienes defienden los territorios, a las defensoras de derechos humanos, o sea, incluso en el sector privado, o sea, quienes se atreven un poco a escalar y a querer también tomar una tajada de poder, son disciplinadas, ¿verdad?, en estas distintas formas de violencia. Y al final, desde la violencia digital, las campañas de desprestigio o la violencia institucional, que son prácticas puntuales, estructurales, que apartan a las mujeres de los espacios de toma de decisión. Y por último, creería yo que, o sea, el primer reto, la exclusión estructural e histórica, ¿verdad? La segunda, la violencia política. Y la tercera, no sé, Katy, si tú has visto una serie que se llama, o la audiencia ha visto una serie que se llama Borgen. Bueno, hay algunas series ahorita que son muy, muy buenas. Borgen en específico es una serie que habla de la primer ministra de Dinamarca. Y es bien fuerte. Y entonces hacen un libro de esa serie y un poco se llama El síndrome de Borgen, porque ella se posiciona en el mayor puesto del país, ¿verdad? Y tiene que asumir cargas de la alta política y de súper responsabilidades y cumplir responsabilidades en su casa. Y entonces, ¿cómo se ve mermada o conflictuada su vida familiar, digamos, su matrimonio? No voy a hacer spoilers, pero se ve, hay conflictos ahí. Y entonces tú decís, a la verdad, o sea, él no solo tiene que ser una gran política, sino seguir siendo la tradicional gran mujer en su hogar. Entonces el síndrome de Borgen es esta idea de cómo las mujeres, y esto desde los movimientos feministas es bien, bien fuerte, las mujeres hemos logrado salir del espacio privado y estar en el espacio público, pero no hemos logrado que los hombres que están en el espacio público ingresen al espacio privado y nos compartamos las tareas de cuidado y la corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces eso hace que no solo quienes queramos meternos a política, aún así, si tienen hijos, ¿verdad?, tengan que estar en política, tengan que cuidar a sus hijos, tengan que cuidar la casa, tengan que estar pendientes de todo lo que significa, pues, hacer que otra persona viva, ¿verdad? Y eso siento yo que son los retos que están presentes en que las mujeres no podamos participar. Muchísimas gracias por esa respuesta tan interesante y tan importante con información tan valiosa. Tomando en cuenta todas estos tipos de violencia actuales que tú comentas, ¿verdad? En la política guatemalteca actual, ¿consideras que persisten dificultades para que las decisiones y el liderazgo de las mujeres sean realmente reconocidos dentro de sus puestos? Definitivamente. Bueno, en principio hay algo que es como la legitimidad, ¿verdad? O sea, muchas mujeres, esta es una reflexión bien dura y bien fuerte de hacer, porque hay algo que se llama los techos de cristal. Se ha teorizado sobre los techos de cristal, que son, no sé si a alguien le ha pasado que está caminando en el centro comercial y no ve el cristal y se pega, ¿verdad? O sea, es como súper gracioso, a mí me pasó varias veces y cuando hay videos de eso,
O sea, es justamente esa idea, ¿sabes? O sea, de que tú crees de que sí puedes pasar, de que no hay ninguna barrera porque tú ves el otro lado, pero caminas y te pegas. Y esos son los techos de cristal, o sea, son barreras que aún persisten, que hacen que las mujeres no tengan la misma legitimidad que los hombres en la política. Entonces, digamos, siguiendo esta misma metáfora, hay algunas pocas mujeres que logran romper esos techos de cristal, mientras hay otras muchas que lo que están haciendo es recoger los restos en pisos chiclosos, dicen, ¿verdad? Y yo le agregaría que en Guatemala, esta es como una analogía muy eurocéntrica. Yo creería que en Guatemala son techos de concreto y es piso de tierra, ¿verdad? Y mientras unas muy pocas miran ahí cómo martillar y lograr pasar, otras muchas siguen sin poder ver ninguna posibilidad más allá de lo que las condiciones les permiten, ¿verdad? Entonces es más complejo. Y yo quiero comentarles algunos datos porque tú decías cómo estas decisiones persisten, vamos a ver, cómo estas condiciones hacen que los liderazgos no sean más efectivos, ¿verdad? Uh-huh. Hay estadísticas que lo dicen todo. El INE indica que el 52% de la población somos mujeres. El 53% de las universitarias somos mujeres. Y el 54% del anterior padrón electoral éramos mujeres. Aún así, únicamente 32 de 160 escaños quedaron en el Congreso. Eso significa el 20%. De 257 mujeres que se postularon en las municipalidades, ¿cuántas crees? Si hay 340 municipalidades, ¿cuántas alcaldesas crees que hay? No. Es el número más lamentable, son 12. 12 de 340 municipios. Y eran 32, ahora son 31, perdón, porque se fue la ministra Pati Orientas y quedó Luis. Son 31 congresistas, ¿verdad? Entonces, en el Congreso el 20% y en las municipalidades el 3%. ¿Qué representación? ¿Qué voces se van a escuchar cuando vemos esos datos tan trágicos, ¿verdad? Entonces, Marcela Lagarde, que es una feminista mexicana, autora de varios libros, ella dice que no hay democracia sin mujeres, que la violencia estructural orilla a las mujeres a no participar. Entonces, mira, y yo pongo ejemplos bastante puntuales. Cuando hablamos de la menstruación, o sea, la mitad del mundo vive la menstruación. Y en Guatemala muchas niñas y adolescentes no tienen cómo gestionar su menstruación porque comprar una toalla sanitaria es más caro que comprar un risito o comprar comida. Entonces, ¿qué peso más? ¿Comer o mi menstruación? Totalmente. Entonces usan trapos para gestionar su menstruación. Y hay escasez de agua. Y entonces, ¿quién habla de eso? Cuando hay muy pocas voces en los espacios de toma de decisión que lo viven, lo experimentan y les atraviesa. La violencia obstétrica. La violencia obstétrica o sea, son mujeres que hay muchos testimonios, hay mucha evidencia científica que dicen que al momento de parir, cuando hacen eso de estudiantes que van a acudir a atender un parto, hay mujeres que han dicho que 10 personas distintas le han tocado sus partes íntimas al momento de parir. O que el enfermero o la enfermera les dice,
abra bien las piernas porque para otra cosa sí las pudo abrir. O que, peor aún, que bueno, no hay nada de, digamos, o sea, siempre me genera como enojo, digamos, frustración, que las mujeres les apachan el estómago, aún diciéndoles a ellas, me duele, me está lastimando, y les apachan el estómago para hacer expulsar al bebé, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla por esas mujeres? ¿Verdad? Y digamos, al final, las democracias reales son quienes logran la participación de todas las voces, la diversidad de voces que existen, ¿verdad? Entonces, no solo es la incorporación de mujeres, digamos, con estudios o mestizas, ¿verdad? Sino las mujeres chincas, las mujeres garífunas, las mujeres mayas también que se deben involucrar, porque este es un país plural. Somos el segundo país a nivel regional con más diversidad de pueblos, ¿verdad? Entonces, no es correcto, digamos, que sigamos con esa disparidad tan grande estadística, ¿verdad? En representación. Totalmente. Muchísimas gracias y gracias por esos datos tan importantes que nos compartías. Tomando de lado ahora, digamos, ¿qué papel consideras tú que han jugado los estereotipos y los prejuicios de género en la forma en la que se percibe a las mujeres que buscan involucrarse en política actualmente? Pues regresamos como a este tema de las violencias simbólicas, ¿verdad? O sea, escuchar frases como la política no es para mujeres. O sea, yo recuerdo aquí en estas instalaciones universitarias que tanto hay que valorar porque la universidad pública hay que defenderla. En principio, recuerdo que hicimos unas votaciones para primer año. Trabajo social, y yo siempre, y lo cuento, es una carrera donde el 95% somos mujeres, ¿sabes? Y había elección para junta directiva y entonces yo me postulé para presidenta y se postuló un compañero también y yo escucho hasta el fondo porque son estos salones largos que dice una compañera, elijámoslo a él mejor porque las mujeres tomamos decisiones muy emocionales. Entonces, los estereotipos son todo eso, o sea, al pensar, ella no va a ser capaz porque va a poner su emoción sobre la razón. Entonces, esta dicotomía de los roles de género, ¿verdad? O sea, ellos son la razón, nosotros la emoción. Ellos son la serenidad y nosotros la histeria. Ellos son lo fuerte y nosotros lo débil, ¿verdad? Entonces, el reforzar estereotipos de género genera que no se valoren los diferentes tipos de liderazgos, ¿verdad? Ese es como un ejemplo. Por cierto, gané las elecciones. Fui la presidenta del primer año de trabajo social. Y digamos, o sea, son cosas que en una elección de clase pues se presenta, como no en la vida, en lo macro, ¿verdad? De nuestras democracias. Otros estereotipos, prejuicios que salen a relucir también es como cuando ella está acá, ¿quién está cuidando a sus hijos, no? Cuando a un hombre no se le pregunta, cuando él está ahí, ¿quién está cuidando a sus hijos? ¿Verdad? Entonces, digamos que y un ejemplo más, también el tema de la apariencia, ¿verdad? Lo que hablábamos de que cómo debe verse una mujer en política. Eso genera también que otras mujeres, digamos, que no son las que nos ha vendido la belleza hegemónica europea, que tienen que ser blancas, canchas, altas, delgadas, modelos, digamos, sino las otras formas de ser de los cuerpos, la diversidad de los cuerpos, las mujeres con discapacidad, las mujeres negras, las mujeres mayas, las mujeres gordas, digamos, las mujeres en todas nuestras formas, ¿verdad? Las mujeres rurales, las mujeres urbanas, o sea, cómo estas otras mujeres logran, digamos, también entrar en no ser juzgadas por nuestro aspecto físico, ¿verdad? Entonces, al final viene, digamos, las elecciones
y tenemos que, las mujeres deben de verse bien y gastar más en sus, o sea, sus campañas políticas, se gasta más también porque se cuida su imagen, y se les valora o se les juzga más por su apariencia que por sus capacidades. Entonces ese papel juega los estereotipos de género aún, y yo soy de la idea y propongo, y no es una propuesta mía, sino que es algo que solo las voces que ya se han venido dando en la Comisión para la Actualización y Modernización Electoral, la CAME del Tribunal Supremo Electoral, que es que hay que normar esto en los partidos políticos, ¿verdad? Hay que normar que no se genere violencia política y que haya sanciones específicas, que hayan multas específicas para quienes utilizan estos discursos, porque al final estos discursos se materializan y los discursos de odio se materializan y se convierten, digamos, no solo en la expulsión real de las mujeres de los espacios, sino también en agresiones, en violencias, y en que estructuralmente no puedan haber otras voces que se incorporen a la política, ¿verdad? Entonces hay que apostar a las reformas de la CAME, no solo en términos de incorporar las violencias políticas contra las mujeres, sino también incorporar la paridad de alternancia, ¿verdad? Que es algo súper importante para que haya más representación. Claro, muchísimas gracias por eso. Y hablando de esto mismo de la representación, ¿verdad? De las nuevas representaciones, ¿qué prácticas o herramientas consideras tú clave para que las mujeres puedan incidir en la política del país? Bueno, en principio creo que tal vez retomar esta primera o empezar con esto último que acabo de decir, que es la incorporación a la ley electoral y de partidos políticos de la paridad y la alternancia. ¿Qué es la paridad y qué es la alternancia, verdad? La paridad obviamente es 50-50, ¿verdad? Pero en la alternancia es esto que llamamos listados cremallera. Los listados cremallera, ¿tú has escuchado de los listados cremallera? No lo he escuchado. ¿Y qué se te ocurre? Es como cuando en un listado ponen uno y uno, así, una cremallera que se va uniendo. Okay. Entonces, digamos, si un hombre va en la casilla 1, una mujer debe ir en la casilla 2, un hombre en la casilla 3, una mujer en la 4. Okay. Si una mujer va en la 1, un hombre en la 2, una mujer en la 3 y una en la 1. Entonces, esas son la alternancia, ¿verdad? Y los listados cremallera. Y al final, yo sí creo profundamente que necesitamos deshacernos de todo el racismo y la discriminación que llevamos dentro y generar cuotas específicas para los pueblos originarios, ¿verdad? Porque esta es una discusión que no se genera en la ciudad, ¿verdad? Porque evidentemente somos personas mestizas, ¿verdad? Pero si también nos involucramos las mujeres, que somos la mitad de la población, deben de involucrarse los pueblos originarios, que también son la mitad de la población más probablemente, y ha sido una cuestión de identidades y todo, que es una discusión que tal vez no me compete a mí, pero que lo traigo a la mesa, porque sí es importante que hay personas que rechazan las cuotas, ¿verdad? Que dicen, ay, pero va a llegar cualquiera y no sé qué. Bueno, actualmente, ¿quiénes están igual, güey? O sea, me explico, o sea, el modelo actual ha sido lo suficientemente representativo, no, ha llevado las voces de toda la población, no. Entonces no hay que temerle a estas reformas, hay que apostarle a estas reformas a la CAME, hay que solicitar, y es bien difícil porque yo ahorita les digo, si solo son 31 mujeres y el resto de los 160 son hombres, decirles apuéstenle por la paridad y la alternancia, es decir, yo me voy a quedar sin un puesto en la próxima elección. Entonces, esa reforma no debe venir del Congreso, debe venir del pueblo de Guatemala, de la exigencia de las personas organizadas, ¿verdad? E incorporar
estas reformas. Eso en principio te diría como una de las prácticas que deben incorporarse para que haya más participación de las mujeres. Luego, lo básico que todas ya sabemos, pero igual hay que rescatarlo, el tema de la formación política. O sea, acá impulsamos el progresismo, por supuesto que sí, pero muchas personas no saben, no conocen qué es ser de izquierda, qué es ser derecha, qué es ser progresistas, libertarios, qué es ser amarillo, verde, de cualquier color. O sea, el identificarte con una idea política, que eso es lo que hace falta en los partidos políticos guatemaltecos. O sea, al final solo son personas que se unen bajo intereses espurios, económicos, ¿verdad? Pero no se agrupan para defender un proyecto de país, una idea de qué queremos como sociedad, ¿verdad? Entonces yo sí creo que debemos de apostarle a la formación política de las mujeres, a la defensa de proyectos políticos feministas, ¿verdad? Que le apuesten a la igualdad de género, y también dejar de hacer como un miedo a la palabra feminismo, ¿verdad? Al final, todas las personas podemos ser feministas si queremos un mundo más igualitario, ¿verdad? Donde, mira, si las mujeres ganan, las familias ganan. Si las mujeres ganan, la sociedad gana. ¿Sí? Eso hay que verlo de esas formas, ¿verdad? O sea, nosotros no somos competencia de nadie, no queremos quitarle lugar a nadie, sino queremos generar condiciones más justas frente a todo este sistema de desigualdad, de empobrecimiento, de tristeza que nos tiene sumidos. Una propuesta que busque generar condiciones de justicia, ¿verdad? Entonces creo yo que parte también por entrar en ese conocimiento. No cuando está una mujer en un espacio de toma de decisión o mujeres en espacios de toma de decisión significa que vamos a avanzar las mujeres. Por eso debemos de estar mujeres progresistas, conscientes, digamos, o que tengan un proyecto político que sea de ampliar las voces, ¿verdad? A mi parecer. Y esto es como lo segundo. Lo tercero, sí creo que es importante que haya financiamiento específico para mujeres, ¿verdad? ¿En qué sentido? Muchas veces no hay como recursos para financiar las campañas políticas de las mujeres porque se cree que ellas no van a poder llegar o que van a ser rechazadas. Entonces, sí creo que es importante que se pierda el miedo de financiar a mujeres. Para poder luchar por estos derechos necesitamos tener estos recursos, ¿verdad? Y por último, tal vez decir también que sí necesitamos, veo importante como sociedad, y a un llamado a todas las personas a que generemos un frente amplio, a que unamos las diferentes luchas, ¿verdad? La lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos, la lucha de las personas con discapacidad, la lucha estudiantil, la lucha en todas sus formas, digamos, todas las personas que queremos condiciones para los sectores, unificar nuestros sectores y ahí hacer un frente amplio, un frente que siga sosteniendo las bases que este gobierno está haciendo, con todos sus pros y los contras que existen, porque es una cuestión estructural, pero sí creo que tenemos que ver el futuro como algo que sigue en juego y que hay que sostener lo que se está haciendo. No hay que permitir que se vuelva a perder. Entonces, también es incorporar las diversas voces, ¿verdad? O sea, en este frente amplio, y al final así logramos ganar todos y todas. Muchísimas gracias, Linda, por tu respuesta. Ahora, como último punto, ¿algún dato, comentario que te gustaría agregar a toda esta conversación que hemos tenido? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Brigitte Vasallo. Ella dice: el presente lo formamos todas cada vez más amplio, ¿verdad? Y me parece re especial esa frase porque justo, o sea, evidencia toda la lucha que hemos tenido. Y miren ustedes, desde
la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Francesa se generan los derechos del hombre y del ciudadano. Y las mujeres estuvimos presentes en la revolución, en este cambio de formas de poder, de pasar de la monarquía al Estado, a la república, ¿verdad? Y esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no estábamos nosotros, aunque estuvimos en la revolución. Entonces viene Olimpia de Gouges y ella hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y es degollada. Entonces, finales de 1700, 1800 la revolución, finales de 1800 la revolución industrial, ¿verdad? Las mujeres entramos en condiciones, todas las sociedades, ¿verdad? Entran en condiciones como más complejas de ver sus derechos laborales como mermados. No trabajaban no 8 horas, 12, 16, niños, niñas, cualquiera trabajaba ahí en condiciones de esclavitud y al final son las mujeres quienes empiezan a organizarse también, obviamente con la lucha la lucha obrera, ¿verdad? La defensa obrera. Y entonces es esta discusión de cómo o sea, el proletariado, hay alguien más, más como excluido o más violentado que el obrero, y es la esposa del obrero, ¿verdad? O sea, al final no solo es la lucha de clases, ¿verdad? Sino también es cómo se van incorporando esto que llamamos interseccionalidad, ¿verdad? Que no es más ni menos, para no usar palabras ahí confusas, no es más ni menos que vernos en nuestras diferentes formas y necesidades, ¿sí? Entonces yo sí, ya en el siglo reciente, digamos, se han empezado a formar otras luchas, ¿verdad? Se han conquistado derechos y hoy los hombres y las mujeres y nuestra sociedad guatemalteca gozamos de derechos gracias a nuestros ancestros, a nuestras ancestras que dieron su vida incluso por nosotras y nosotros. No nos queda más que formar este presente y este futuro más amplio, con un plural, ¿verdad? Vernos como colectivos, aunque tengamos diferentes, como, digamos, deseos, sí tenemos algo en común. Creo yo que en su momento este mundo pues nos ha quitado por las diferentes crisis como el derecho a ser felices, ¿verdad? Y el derecho a ser felices es algo que debemos de seguir buscando, el buen vivir de los pueblos, ¿verdad? O sea, un mundo donde el capitalismo, el neoliberalismo, el querernos vernos separados, aislados, que en nuestros vecinos y vecinas no nos conozcamos, no nos reconozcamos, o sea, uno donde podamos posicionar también los cuidados y la colectividad, poner la vida en el centro, dejar el capital y el trauma de la productividad, uno donde no sea tan líquido como dice Zygmunt Bauman, ¿verdad? O sea, uno donde podamos regresar a lo profundo, tal vez. Claro que al final yo diría eso, o sea, que los retos continúan, el camino sigue siendo cuesta arriba, pero tenemos una responsabilidad, no nos podemos hacer como la vista gorda o voltear la mirada a otro lado, porque al final nos va a afectar. Si no nos involucramos, nos va a afectar. Así que involucrémonos, participemos, accionemos, preguntemos aunque sea. No tengamos miedo, busquemos las estrategias para no sentir que el miedo es más individual, sino que puede ser cuando somos más, el miedo puede disipar, ¿verdad? Y la organización puede ser más fuerte. Y la última frase, que es esta de defender la alegría, organizar la rabia, ¿verdad? O sea, si nos frustran muchas cosas, bueno, organicemos esa rabia, ¿verdad? Qué interesante. Muchísimas gracias, Linda, por estar aquí, por aceptar esta entrevista y por estos datos que nos compartiste tan interesantes. Muchísimas gracias, te lo agradezco. A ti, gracias, Katy, por todo. Un abrazo a todas y todos. Gracias por vernos en este episodio y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.